Bueno, pues empezamos. Lo primero, como siempre, agradecer la invitación de la Fundación y aclarar que para mí, pues claro, no es ningún esfuerzo venir, sino todo lo contrario, un placer. O sea que como siempre, a la orden y encantado, insisto. Y bueno, vamos a exponer algo que hemos llamado la emigración española a Europa en tiempos de la Guerra Fría. Aunque realmente Guerra Fría también es un concepto que tiene un cierre. Si nos vamos al 90, se supone que la URSS es el cierre, bueno, nosotros lo acotaríamos a un periodo anterior, que en el caso español pues se cerraría pues con la Constitución española 78, entre otras cosas porque de algún modo es cuando España queda absolutamente integrada, por si hubiera alguna duda, y esa duda pudiera haber sido el Partido Comunista, que demostró no tener la fuerza que algunos le suponían, interna y externamente. Y bueno, vamos a acotarlo a ese periodo de tiempo. Tengo que decir que esta mañana he tenido el placer de visitar a don Felipe Vázquez Mateo, que fue miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, y que él estuvo involucrado él trabajó para el Instituto Español de Migración, que es de lo que básicamente vamos a hablar esta tarde, y me ha dado hace un rato este libro, Introducción al Derecho Migratorio, del año 76, interesante fecha, porque se supone que se hace también en ese cierre que constituye la muerte de Franco, que es durante cuyo periodo se desarrolla lo que vamos hoy más o menos a exponer. Tengo también que decir que esta conferencia responde a una sugerencia que me hizo Jesús Lainz en una conversación telefónica, en la que me vino a decir que, como ya había entrevistado a una serie de personas relevantes para preparar el libro Nuestro hombre en la CIA, pues que me podía interesar este aspecto, que es un aspecto fundamental de esa época. Ya sabemos que la emigración fue un factor importante, económico y sociológico, y también ideológico. Ahora veremos de qué modo. Y él fue el que me puso en la pista me dio el nombre de Fernando Suárez González, que es el último ministro vivo que queda del franquismo, que tiene 88 años y que me recibió muy cortésmente en su casa hace un par de meses, y me puso sobre la pista pues más o menos de las cosas que hoy vamos a hablar, de cómo se canaliza ese flujo de personas desde una perspectiva estatal frente a, veremos, la que hay ahora, y me dio también algunos de los aspectos que a mí me interesaban, pues por ejemplo la incidencia que tuvo la Iglesia Católica en todo aquel proceso y la pugna ideológica que había en ese grupo de españoles que están fuera de España, por lo tanto están fuera de su nación por motivos, en unos casos, económicos y en otros casos pues, ideológicos, sobre todo la emigración temprana llamada exilio, ¿no? Porque aquí también habría que hacer casi una genealogía de la emigración. Y yo creo que esta charla se podría mover entre dos extremos. Uno, el que viene reflejado en la Biblia, con el de ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Aquí no habría que sustituir Cristo Jesús por el mundo, es decir, los famosos españoles por el mundo, que hemos visto tan publicitados hace unos años, cuando empezó la grave crisis económica del 2008, cuando se nos presentaba propagandísticamente en las televisiones pues como una especie de chollo irse al extranjero, y salía siempre pues un ingeniero que le iba muy bien y que salía a cenar con su esposa o con alguna chica con la que hubiera ligado allí a un restaurante carísimo, y cantaba las bondades de la emigración al mundo, ¿no? Claro, no se nos contaba la cara B de aquellos españoles, pues aquellos españoles por el mundo cuya salida pues no había sido tan exitosa, ¿no? Y sobre todo porque esto tiene que ver también con el creciente uso del término migración, que ha venido a sustituir al par inmigración-emigración. Si vivimos en la ficción de que no hay naciones políticas, bueno, pues uno se mueve por el mundo como una grulla o como un ñu en la sabana, y va pasando de territorio en territorio. Territorio sabemos también que es un término también muy en boga últimamente, porque evita la palabra región. En fin, estamos en un mundo de creciente sustitución de términos para ajustarlos a los quicios ideológicos pertinentes. Entonces, este sería uno de los extremos, es decir, el mundo es uno y ya no hay judíos ni griegos, es decir, ya no hay españoles ni belgas, lo que hay son ciudadanos del mundo que se mueven por él, y en función de sus capacidades y su relación con
con grandes multinacionales o corporaciones, pues les va bien o les va mal, y el otro extremo sería el que en estas instituciones se sostenía el objetivo, y el enunciado es el siguiente: el hecho emigratorio, estamos hablando desde la perspectiva de los españoles de los años 50, 60, el hecho emigratorio no se cierra hasta la reincorporación del emigrante. Es decir, esta es la otra perspectiva, es una perspectiva puramente estatalista, según la cual el nacional que ha ido fuera por los motivos que fueran, valga la redundancia, debe regresar y reincorporarse a la sociedad que además le ha formado y le ha dado vida, ¿no? Pues ya digo, estaríamos moviéndonos terminológicamente en la tríada entorno, contorno de entorno. Yo creo que más o menos se entiende perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, y lo que vamos a hacer, pues evidentemente hablar de entorno, contorno y entorno nos llevaría horas y horas, pero lo que voy a intentar hacer es ver cómo desde la plataforma estatal se intenta canalizar esa emigración. Teniendo en cuenta que hay una primera salida importante, que es aquellos que pierden o que se sienten amenazados con la victoria de Franco, con lo cual tienen que salir pues, por muchos motivos, por motivos ideológicos, por motivos delictivos también, ¿no? Aquí hay una leyenda rosa según la cual todo el que fuera antifranquista automáticamente se convierte en un tipo que lleva razón y que está legitimado para hacer lo que haga. No, evidentemente la casuística es infinita y muchos tuvieron que partir pues, por motivos puramente de sangre, de delitos, ¿no? Esa es una primera salida que se da, es una emigración que tiene, como es lógico, un alto grado de ideologización o de compromiso con una serie de ideologías y que podríamos decir que sale de España con una muy floja o muy escasa regulación. Lo que se hace es abandonar en barcos que todos tenemos en mente, incluso algún familiar político mío sale en esas circunstancias y bueno, ahora se está recuperando todo, evidentemente, pero bueno, salen pues por motivos que ya sabemos. Y además tengo también que decir que aquí en Asturias yo creo que es un sitio muy pertinente para hablar, porque el asturiano ha sido pues un señor muy emigrante y que en gran medida ha cumplido digamos este objetivo del hecho migratorio se cierra con el regreso del emigrante. Estoy hablando del indiano, ¿no? Pero bueno, no es tampoco el caso que nos ocupa. Emigración, a partir del final de la Guerra Civil, se da muy importante América, ahora veremos también por qué razón, y también evidentemente a Francia. La salida pues evidentemente es la de la Pirenaica en gran medida, y luego hay un intento de regreso, que esto lo hablábamos en Salamanca estos días, al hilo del rótulo Reconquista, la operación Reconquista, pues que ya hemos hablado aquí alguna vez y bueno, también la trató con respecto al maquis, pues bueno, y con las semejanzas que se puedan establecer con el pasado más remoto, pero que tengo que dejarlo dicho también, que da cuenta de hasta qué punto los referentes ideológicos de los españoles de los años 30 eran bastante comunes, y entre ellos el término Reconquista, del que ya hablaremos cuando toque. Bueno, lo que es cierto es que según va ganando la guerra el bando franquista, va constituyendo un Estado, un nuevo Estado, con una serie de instituciones. En el año 38 ya empieza a ocuparse de estos hechos, del trabajo productivos, como quiera llamarse, por medio del Ministerio de Organización y Acción Sindical. Este primer periodo tiene una importante impronta falangista, como es lógico, ¿no? Veremos que luego se irá perdiendo, entre otras cosas también porque el propio falangismo pues, se irá ramificando en distintas familias que llegan incluso hasta hoy. Hoy nombrabas, Gustavo, a Edilla antes de ayer, y yo conozco, y tú conoces también a un edillista confeso, bueno, pues, que cultiva todavía esa línea. En cuanto a instituciones, en el año 41 ya se pone en marcha el Consejo Central de la Emigración en sustitución de la Junta Central de Emigración y se establece con una serie de patronatos cuyos objetivos son incentivar acciones de protección de los emigrantes, hola Miguel Ángel, con la creación y sostenimiento de enseñanzas y escuelas para españoles emigrantes,
Creación también de hospitales y dispensarios y de cuanto pueda, leo textualmente, contribuir a defender la salud y la vida de los emigrados. E igualmente tiene también una dimensión socioeconómica porque lo que pretendía era promover obras sociales y de defensa jurídica del emigrado para el sostenimiento de sus derechos en cuestiones de trabajo. Un comentario muy rápido, ya hemos visto como Bueno muchas veces dijo que el estado de bienestar que se va construyendo en el franquismo es en gran medida es un eco de ese estado de bienestar que venía del otro lado de los Urales. Esto yo creo que conviene recordarlo, ¿no? Y todo ello se va sustanciando en una serie de decretos. El 1 de agosto del 41, es decir, poco después de la finalización de la Guerra Civil, lo que se hace es, por medio de ese decreto, prohibir la emigración porque se necesitan todas las fuerzas, leo literal, voy a leer muchas cosas hoy, lógicamente, ¿no? Fuerzas físicas e intelectuales para reconstruir el país. Fuerzas casi intelectuales, casi parece de la cultura, ¿no? No lo llegan a decir, pero casi. Entonces, se necesita, por un lado, todos los brazos activos en todos los campos para reconstruir un país que ha sido devastado por una guerra civil, pero también, y esto no debemos olvidarlo, hay un temor a las influencias políticas de los exiliados. Y esto va a estar latente en todo momento. Es decir, y adelanto algunas de las conclusiones que yo creo que son muy evidentes, ¿no? La gran mayoría de los españoles que salen en los 50 o 60 son gente que lo que busca, y de hecho esta mañana me lo decía Felipe Vázquez, hablando con él, busca estar unos años en Bélgica, en Múnich o donde sea, hacer una rentita, ahorrar un dinero y volver a España, comprarse un piso y montar un bar. Me lo decía así y evidentemente es así. Y evidentemente eran gente con una vida muy esforzada, con mucha austeridad en muchos casos, que acababa haciéndolo así. Es decir, es como el indiano a otro nivel, ¿no? Sin embargo, el miedo que había por parte de las instituciones franquistas es qué puede ocurrir con esos emigrantes que yéndose, pues yo qué sé, a Múnich, entren en contacto, siempre me sale Múnich, yo creo que por lo de contubernio, pero bueno, que entren en contacto con los comunistas allí establecidos. Y es verdad que es un peligro que había ahí. Y es un peligro, además, que yo en lo que he podido leer, preocupaba a las instituciones españolas, pero también a la República Federal Alemana. Es decir, hasta qué punto esas tramas pueden acabar fortaleciéndose y erosionando las nuestras. Bueno, pues eso es un peligro, ya digo, latente en todo momento. Por otro lado, me dice Felipe Vázquez, esta mañana me decía que había bastante naturalidad en esos tratos. Es decir, y dependiendo de la persona responsable de cada entidad española en el extranjero, pues se le daba mayor o menor beligerancia a todo ello. Él me ha contado además el hecho de que él cuando llega a Bonn, la Casa de España para los inmigrantes en Bonn, ahora veremos cómo se ha articulado todo esto, disponía de una especie de fichero en el cual de cada uno de los sospechosos de conspirar o como se quiera llamar, pues había un comentario. Él dice además que me lo mandó destruir porque no quería... que quería hacer tabla rasa, ¿no? y que de algún modo estaban bastante identificadas las personas que estaban relacionadas con el Partido Comunista de España, incluso en el exterior, y que de alguna forma también, valga aquí la rapsodia esta, no acababa de calar ese discurso en muchos españoles que poco menos que decían: a mí déjame tranquilo, que yo lo que necesito es ahorrarme las 100.000 pesetas o el dinero que sea necesario para mi objetivo vital, que es volver, pues yo qué sé, a Langreo y montar el bar Rodríguez o lo que sea, ¿no? Como digo, lo que se observa es un creciente desplazamiento del control de la emigración del mundo falangista primero a un mundo más dominado por la Iglesia Católica y por ciertos sectores que podemos llamar, con todas las cautelas, liberales, o de cierta liberalidad, aunque es cierto que esa pugna de familias ideológicas se mantuvo durante mucho tiempo. Claro, había razones para ello, había razones para que la Iglesia interviniera mucho, porque no olvidemos que en aquellos años, estoy hablando de los años 40, España mantenía relaciones diplomáticas solamente con Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Perú, y que luego
es en el año 53, con los famosos pactos, cuando se empieza ya a abrir mucho más la cosa, a la entrada en el Banco Mundial, en fin, a todas esas instituciones que de algún modo vienen a legitimar mucho antes de la muerte de Franco, pues el franquismo de alguna manera cae en esa órbita. Ya es un tema que también lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Y hasta tal punto es interesante este vínculo primero con Hispanoamérica, que en el año 49 es cuando se crea el Instituto de Cultura Hispánica. Y esta es una herramienta, aquí me salgo un poco de lo que en realidad venimos a hablar hoy, que es más de Europa, pero creo que es por cuestiones más bien cronológicas que creo que habría que tocar, ¿no? El Instituto de Cultura Hispánica es un elemento fundamental para canalizar esa migración que se va pues, a México, a Venezuela, a todas esas series de países, y en ella tiene mucha importancia un personaje llamado Carlos Martí Bofill, un gerundense, jefe adjunto del Servicio Exterior y Cultural del Instituto Nacional de Previsión y secretario del Seminario de Problemas Hispanoamericanos, que era el cargo que él desempeñó. Es autor, publicado en el Instituto de Cultura Hispánica, de un libro en el año 55 llamado Nuevas soluciones al problema migratorio. Ojo que aquí ya utiliza él ese término, aunque no es con la ligereza o no ligereza que se utiliza hoy por hoy, ¿no? Y leo un párrafo que a mí me llamó mucho la atención. Dice lo siguiente, dice, si la emigración favoreció, año 55 ya digo, si la emigración favoreció en forma notoria el comercio exterior de España y la afluencia de remesas de fondos de ahorro y capitales y alcanzó cifras tan importantes que en algunos casos llegó a la mitad del valor total de nuestras exportaciones, no hay duda de que podremos hacer la afirmación categórica de que el auténtico Plan Marshall para España está en Iberoamérica. Plan Marshall, ya que aquí los americanos, como demuestra Berlanga, pasaron de largo, este para él era el Plan Marshall, ¿no? Dice que nos lo viene dispensando generosamente desde que los brazos españoles empezaron a contribuir a la creación de riqueza americana. A mí me pareció muy interesante esta afirmación que hace Martí Bofill, y aquí ya empezamos a tocar la materia que nos ocupa más a fondo, que es el creador del Instituto Español de Emigración. Orientado primero a esas naciones, pero enseguida adquirirá pues unos tintes más europeístas o se abrirá a Europa. Por cierto, he de decir también que Felipe Vázquez Banteo tuvo experiencia en Australia, me ha estado contando unas anécdotas curiosísimas. Desde aquí me gustaría, si nos ve, que nos permitiera tener una entrevista a fondo y grabarla, porque yo creo que es un hombre de una enorme lucidez y con una experiencia interesantísima que creo que nos vendría muy bien para ahondar en estas situaciones, ¿no? Bueno, y ahora vamos a seguir con el tema de las... vamos a tirar por el hilo del Instituto Español de Emigración, el cual pues, se regula en gran medida pues, por la ley del 17 de julio del 56, ya digo que hemos entrado en esta fase posterior al 53 y estamos ya en los aledaños del plan de estabilización, o sea que se está casi es una situación inmediatamente anterior, ¿verdad? Es un instituto que dependerá del Ministerio de la Presidencia, que tendrá mucho que ver todo su desarrollo con Carrero Blanco, y que, bueno, hay una nómina de personas, aquí la tengo, relacionadas con este instituto, pues larguísima. En fin, Carlos María Rodríguez Valcárcel, Clemente Cerda Gómez, José Antonio García Trevijano, Álvaro Renfigo Calderón, bueno, en fin, una larga nómina que llega, por supuesto, también a Fernando Suárez, que fue quien a mí me ayudó un poco a ver un poco la cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se estaba intentando hacer por medio de este instituto? Pues sorprendentemente, lo que quieren ellos, yo creo que ya es porque estamos casi en un ambiente tecnócrata, valga el calificativo, que a veces oscurece más de lo que aclara, ¿no? Querían buscarle el carácter científico de todos estos flujos de personas y capitales. A mí es una afirmación que me ha parecido bastante sorprendente, ¿no? Era un instituto que tenía que asesorar en materia de legislación migratoria, que tenía que canalizar las emigraciones colectivas, en
en fin, que creaba también un amplio registro para centralizar, y aquí claro, la cuestión del centralismo es esencial, estatalismo, centralismo, como queramos llamarle, ¿no? Y que debía también pues, hacer la tramitación de los españoles en cuanto a sus documentos, organizar los viajes y también, eso es otro tema interesante, a ver si luego podemos hablar de él, me lo voy a apuntar aquí, que es el de la asistencia religiosa del emigrante durante el viaje y en su estancia al extranjero. Tengo aquí más o menos lo que se buscaba con ello. No olvidemos que estamos en el contexto de lo que se ha venido a llamar nacionalcatolicismo. Bueno, pues, lo voy a adelantar ya, ¿no? A mí me dijo Fernando Suárez que esta asistencia católica se le daba al inmigrante durante el viaje e incluso, como se dice aquí en las bases programáticas, en la estancia en el extranjero. Y había cierta inquietud también porque, según me confesó Fernando Suárez, estas personas, estos clérigos, solían ser clérigos que daban un poquito de guerra aquí, eran un poco díscolos, ¿no? Y era una manera de apartarlos, no a un monasterio, sino a una tierra mucho más extraña, pero siempre existía también esa inquietud en torno a las influencias que también podían recibir ellos. Yo creo que esto también podemos conectarlo perfectamente con el fenómeno este famoso de los curas rojos, ¿no? Bueno, y en definitiva, los miedos que había por parte del régimen el miedo era siempre que cayeran en la órbita comunista, pero la realidad nos dice que en la órbita en la que cayeron fue en la órbita socialdemócrata. Y entonces los temores de que los españoles que iban al extranjero volvieran hechos unos comunistas de manual, o de menos manual probablemente, se disolvieron cuando se vio que lo que venían eran pues, socialdemocratizados, ¿no? Bueno. Vamos a ver, la ley que regula, sobre todo, y se llama así, las bases de ordenación de la inmigración, es de 1960. Hay una legislación previa, hay un par de leyes, hay una ley de migración de 1907, esta quedaría muy atrás, y hay un texto, otra ley que es del año 24, que es la que se mantiene hasta el año 60, donde ya se le da un giro precisamente por el cambio tan enorme que ha habido y porque estamos en una Europa también de posguerra, y esto también viene a demostrar cómo, y en el libro de Tamames sobre Primo de Rivera algo así se decía, cómo el régimen franquista mantuvo muchas líneas de conexión con la dictadura de Primo de Rivera. Este es un ejemplo, aunque claro, las circunstancias evidentemente fueron cambiando. Bueno, antes de entrar en la exposición de la ley, que es algo un poco largo, he de decir que los españoles en el extranjero contaban con una serie de locales, donde lo que había pues, es una biblioteca, un bar, una sala de televisión o de conferencias o lo que fuera, y contaban también con, porque esto es justo un año antes de la ley y no quiero que se me pase, con una cosa llamada el Tesoro del Emigrante, que era una especie de fondo común, pues precisamente para asistirles económicamente, y contaban también como órgano de cohesión, no hay televisiones todavía, con la revista Carta de España. Carta de España, que empieza a rodar en el año 60, pero que se había creado un año antes, justo en el año del Plan de Estabilización, iba destinada a lo siguiente. Carta de España pretende informar a nuestros compatriotas residentes en ultramar, aunque luego se extendió a Europa también, claro está, sobre cuestiones de carácter general que afectan a la vida española. Deseamos, pues, que a través de esta carta los españoles de Cuba sepan de las actividades de sus compatriotas en Uruguay y que los residentes en Australia o Puerto Rico conozcan las vicisitudes por las que pasan sus camaradas de lucha y de fatiga en la República Argentina y California. Quizá ahí todavía hay una especie de rescoldo terminológico falangista, quizá, no lo sé, ¿no? Tenía un apartado llamado Nuestras regiones. Ahí me ha llamado mucho la atención una noticia que se da en junio del año 1960, en el cual dice: Cheste, pueblo universal, desde niños aprenden esperanto. Esto es muy útil quizá para mandarlo a Chimo Puig a ver qué le parece, ¿no? Esto vendrían a sabotear antes de tiempo la cosa, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el año 73 hay otro apartado que es Panorama de la Emigración,
que habla de, hay un artículo que dice Alemania, ¿qué pasa con las con las casas de España? En las que el corresponsal pues, se lamentaba del poco desarrollo que tenía en esos países europeos frente a un desarrollo mucho más potente en los países iberoamericanos. Allí lo que se hacía pues también evidentemente era un órgano propagandístico, las cosas hay que decirlas por su nombre, y bueno, pues a veces se daba una opinión un tanto triunfalista, digamos que sería un nodo en papel, en gran medida, ¿no? Pero bueno, cierto es que era un órgano de difusión pues que de algún modo pretendía dar cohesión a toda la emigración española, ¿no? Entramos entonces en la ley 93/1960 del 22 de diciembre del año 60, evidentemente. Bueno, en él lo que se hace es establecer, o se tiene una visión de la migración bastante positiva. O sea, hay un fondo de estímulo a ella, si bien bueno, pues, no se es ajeno a los problemas que podían sufrir los españoles que abandonaban el país, ¿verdad? De hecho, ya casi voy a repetirme, ¿no? Entre sus objetivos dice que no solo desde el punto de vista de la asistencia de las personas material, sino también espiritual, y que este es un instituto que tiene una dimensión nacional del hecho mismo de la inmigración, pues sus hondas repercusiones inciden gravemente sobre problemas demográficos, culturales, sociales, económicos de fundamental importancia. Bien, lo que se va haciendo es la firma de una serie de convenios y tratados con una serie de países muy diversos, voy a ver si puedo poner algún ejemplo, porque algunos ya estaban lanzados y otros se lanzan con la puesta en marcha del instituto, a ver si lo encuentro. Por ejemplo, en Bélgica ya había un convenio en el año 56, en Alemania se firma en este mismo año y además la casuística es diferente. En Alemania, por ejemplo, sí se permitía la reagrupación familiar, en otros casos no. En Francia había, también por esa tradición ya lejana, desde el año 56 lo que había era un convenio sobre migración de temporada sin reagrupación familiar, porque se quería evitar pues el asentamiento de españoles allí. En Países Bajos y Suiza en el año 61 y en Austria, por ejemplo, en el 64. En el 72, como anécdota, se firma el convenio, y lo firma el Instituto Español de Migración, no lo olvidemos, en el año 72, con la Asociación de Ganaderos del Oeste de los Estados Unidos de América, los famosos vascos estos que tan mitificados están todavía. Pues, que conste que esos señores el Estado español fue el que canalizó estas cosas, es decir, que no se fue un señor así alegremente allí con su boina, si es que la llevara, ¿no? O sea, que bueno. Bueno, pues entonces, ¿qué metodología se seguía, ¿no? Pues leo las fases. Dice, la protección al emigrante comienza por su información, prosigue con la gestión de la documentación necesaria para su traslado, ampliándose la asistencia en esta fase previa incluso a la previsión de posibilidades de crédito debidamente conexas con el Sistema Nacional de Seguridad Social. Siempre se va a intentar mantener ese nexo, que no se rompa, para hacer frente a los gastos que la expatriación origine. La segunda fase se centra en el viaje del emigrante, singularmente mediante la intervención oficial en la contratación del transporte. Esto es un caso fundamental. Yo me tropecé, preparando esta charla, con el dato de que en algunos años la emigración no regulada por el Instituto Español de Migración llegaba al 50%. Claro, la interpretación inmediata de brocha gorda es decir, bueno, pues claro, esto es una más de las instituciones del franquismo que con una pátina de triunfalismo nos dicen que es muy eficaz, pero en realidad no lo es, porque se escapa a la mitad. Bueno, hay que decir, y aquí viene, bueno, la ley es exhaustiva y lo trata todo. Hay que decir que el instituto canalizaba la inmigración, establecía acuerdos con unas y no con otras agencias de viajes, y ese 50% al que se pudo llegar en algún año se daba en gran medida porque en vez de seguir el trámite normal, que es, según viene en la literatura, pero bueno, que esta mañana lo hemos repasado,
la embajada de un par, yo que sé, alemana, por ejemplo, que quisiera soldadores, aquí que ha habido mucha industria metalúrgica, un soldador de, yo que sé, de Sama, yo que sé, pues llevaría a esa empresa a un representante de la embajada, a un médico que le hiciera un reconocimiento médico en presencia de un médico español y a un técnico para verificar si ese señor hace bien el cordón de soldadura o no lo hace. Esa es y a partir de ahí, si cumplía esos requisitos, se establecía la vía de salida por el medio de transporte homologado que pagaba las tasas de las cuales, me estoy adelantando, se nutría en parte ese tesoro del emigrante, llegaba allí y tenía el contrato de trabajo con la empresa con la cual se había establecido el convenio. Puede haber errores y desajustes, evidentemente, pero era tan riguroso el método que se evitaban en gran medida. ¿Qué ocurre? Pues que frente a esta emigración legal existía otra que era ilegal, que era, según la picaresca lógica de estos mundos en los cuales hay tanto dinero y tanta desesperación, en gran parte, es que alguien llegara a Sama, a esa empresa, diciéndole, tranquilo, que yo te llevo en mi autobús, págame tanto, que allí hay trabajo para todo el mundo. Y, según me ha contado don Felipe esta mañana, pues podía ocurrir con un señor de Sama, muy ilusionado con su maleta, llegar a Bruselas, lo dejara en la Gran Place, y viera que no hay dónde ir, y al día siguiente el consulado pues tratar de intentar hacer lo único que se podía, porque estamos en una realidad de naciones políticas, regresar a tu país. Entonces, claro que ha habido, quiero decir que frente al mito o la idea que también se explota muchísimo, no, con Franco nunca había ningún error. Bueno, lo que había era esta vía paralela, evidentemente dentro de los que pudieran ocurrir dentro de los parámetros en los cuales se establecía este tipo de canalización de la migración. Sí podía haber errores y probablemente los habría, ¿no? Pero desde luego este gran colectivo de gente que salía lo hacía en calidad de turista, pero estafados, por decirlo claramente, ¿no? Es un fraude, una estafa, ¿no? Bueno, pues la segunda fase de la misma se centra en el viaje del emigrante, singularmente mediante la intervención oficial en la contratación del transporte, es lo que estaba yo contando con este señor, a fin de que el traslado pueda ser verificado en las condiciones más favorables. La acción del Estado, aquí Estado, alcanza no solo el aspecto material de las circunstancias en que aquel se realiza, sino que abarca con la institución del grupo de tutela tanto el cumplimiento de las disposiciones legales cuanto lo que atañe, insisto, a la asistencia espiritual y material del migrante. Voy a hacer un pequeño excurso. Tiene mucha lógica que la Iglesia intervenga en esto. Tiene mucha lógica, una tradición asistencial de siglos e incluso el problema, que ya pego un salto, ¿no? El problema morisco, ¿quién lo intentó resolver? Las órdenes religiosas, las órdenes, los mercedarios y todo. Quiere decir que todo evidentemente es otro mundo, evidentemente no es lo mismo, pero es que la Iglesia Católica tenía eso, aparte de una doctrina social, que también la tiene y se olvida, pues una amplísima experiencia en la gestión de este tipo de cosas. Prosigo. El transporte de migrantes y repatriados, esto también es muy importante, luego veremos en qué condiciones se quería la repatriación, se regula teniendo en cuenta las actuales condiciones del tráfico alteradas desde la promulgación de la ley de 1924. O sea, aquí lo que se viene es actualizar la ley de Primo de Rivera. Bueno, habría muchas más cosas, otros preceptos inspirados en el sentido cristiano de la vida, Bueno, en cuanto a las disposiciones generales, 1. Todo español tiene derecho a emigrar. Español y emigrar. Ahora sería, pues todo ciudadano migra, o se mueve y tal, ¿no? Sin más limitaciones que las establecidas en las leyes y las derivadas de la protección al emigrante y de las altas conveniencias del interés nacional. Yo creo que esto condensa perfectamente de lo que estamos hablando. Y esto hay que contraponerlo con lo que estamos viendo en la actualidad, en la cual se pasa por encima de las naciones, no digamos del interés general, ahora estaríamos hablando siempre del interés individual, y en las condiciones actuales todo va vinculado a las ofertas de un pretendido megaliberalismo, no quiero utilizar globalización porque ya sabemos que es una idea límite y que nos da algún problemilla, ¿no? Porque algunos creen vivir ya pues, en una especie de gran hermano y todavía creo yo que no estamos, ¿no? Y sigo con la dosis estatal de la ley. Dice, corresponde al Estado regular los movimientos emigratorios de los ciudadanos españoles y ejercer su acción protectora sobre los emigrantes
inspirándose en el respeto a la libertad y dignidad de estos, en la defensa de la nación, en los principios fundamentales del movimiento nacional, como es lógico, en la doctrina de la Iglesia católica y en las orientaciones señaladas adecuadamente por la comunidad internacional al servicio de la justicia y de la paz social. Por razones de sanidad, orden público o riesgos excepcionales para los emigrantes, el Gobierno podrá suspender, condicionar o limitar temporalmente la emigración. O sea, el flujo tiene que estar completamente controlado. La alusión a la comunidad internacional no se nos escapa. Estamos en una fase en la que se está intentando, por parte de España, entrar en la Comunidad Económica Europea. Ya sabemos que tiene también mucho que ver con el famoso contubernio de Múnich que se desarrollará, pues casi vamos a echar la cuenta, si eso fue en junio de 62 y estamos en diciembre de 60, estamos a año y medio del contubernio de Múnich. Y entonces España tenía un enorme interés en entrar, y tengo que repetir lo que ya me contó... Sí, Velarde. Lo que me contó Velarde, pues que había por parte del Estado un interés muy grande en entrar en esa comunidad, pero a título, vamos a llamar, bilateral, no al precio que se ha pagado, y esto es una crítica que no me duelen prendas en hacer, al precio de disolver nuestra industria nacional, y bueno, somos europeos, eso sí, somos europeos, pero claro, nos hemos quedado sin industria, y entonces regiones como Asturias, que ahora van a tener esa gran posibilidad llamada asturiano, pues han quedado sin industria, y entonces pues el que se va, uno que ya lleva viniendo de Asturias pues 20 o 30 años, cada vez ven menos asturianos, y como dice Gustavo, hay más perros que niños en las calles. En fin, quiero decir que en ese contexto es donde yo creo que hablar con crudeza y en el que hay que situar todo esto, y cómo la vía supuestamente más demócrata y más estupenda, pues ha tenido unas consecuencias, pues a disfrutar de lo votado, se dice en estos casos, ¿no? Bueno, el otro punto del preámbulo, que a mí me parece que es una exposición clarísima de lo que se buscaba. El tercer punto dice: la acción protectora del Estado se ejerce en todo el territorio nacional cerca de los emigrantes y de sus familias, tanto en la preparación de su partida como en sus viajes de ida y retorno, y continúa de acuerdo con los estados respectivos mientras permanezcan en el extranjero. Evidentemente, en esta época la célula base social que se está manejando es la familia clásica, ¿no? Y siempre hay esta atención y siempre hay este enorme interés en que no se rompan los vínculos familiares ni los vínculos de relación entre nacionales. Y evidentemente claro, estamos en un Estado no autonómico, habla de todo el territorio nacional. Hoy por ejemplo, yo que estoy ahora trabajando en Andalucía tiene una agenda que se llama Extenda, que es para acción exterior, y Cataluña tiene la suya, y en fin, pues, bueno, cada uno que saque sus conclusiones, ¿verdad? La base segunda entra a desarrollar un poquito más todos estos aspectos. Simplemente voy a citar el primer punto, que dice que el proceso emigratorio, aquí la E y la IN se mantienen constantemente, no la migración, emigración o inmigración, porque son conscientes de la existencia de fronteras, ¿no? El proceso emigratorio y la consecuente acción del Estado se inician desde que el emigrante prepara su salida de España, la prepara para tener esas condiciones de garantía, y terminan con su regreso definitivo a la patria o con la pérdida de su nacionalidad. Es decir, el Estado solo se desvincula cuando aquel señor, por las razones que fueran, deja de ser español, pero si no, tiene que intentar mantener esos nexos, y el éxito para ellos de esta emigración es el regreso de los emigrantes. En cuanto a competencias, pues años 60, corresponde al Ministerio de Trabajo la competencia general en la materia que es objeto de la presente ley y el ejercicio de las funciones de orden normativo, fiscalizador y protector propios de la soberanía del Estado en todo aquello que no esté atribuido expresamente a otras ramas de la administración pública. Ya digo que aquí había pugnas entre las familias del franquismo, como ocurrió en otros muchos planos. Es muy reiterativa la ley en cuanto a los viajes, precisamente yo creo que por la evidencia de que se estaban produciendo pues, comportamientos anómalos que eran negativos
para el propio emigrante y, por supuesto, para el Estado, ¿no? Dice, tanto los emigrantes y los repatriados como las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que intervengan en el transporte emigratorio de españoles, se entenderán sometidos a la legislación y jurisdicción españolas. Querían mantener pues el control total de ese flujo de personas, ¿no? Vamos a intentar abreviar porque esto es larguísimo. En cuanto al proceso, pues es más o menos el que he explicado, ¿no? En la ley se hace expreso hincapié en el reconocimiento médico y de toda la documentación oficial que necesita el emigrante, incluido el pasaporte y todos los documentos necesarios. Bueno, también lo que se está intentando, ya llegaremos al intento de vuelta, es mantener también una asistencia económica, es decir, que de algún modo, como diríamos hoy, pudieran ser emprendedores. Dice, se faculta al Gobierno para adoptar las medidas adecuadas que permitan a los emigrantes acceder colectiva o individualmente a los beneficios de la legislación vigente en materia de crédito agrícola e industrial y para facilitar la constitución y desarrollo de empresas que puedan dar empleo a inmigrantes españoles en los países de inmigración. O sea, de algún modo, lo que se está buscando en todo momento es que los españoles que han salido de España, ya digo, mantengan estas relaciones y que sean unos núcleos pues que no se dispersen, ¿no? Porque se supone que tienen que volver, ¿no? Por ser más exhaustivos, en cuanto a la protección al inmigrante durante el viaje, bueno, pues habla sobre todo de las condiciones de transporte terrestre, marítimo o aéreo, habla también de las protecciones que hay que dar al emigrante durante todo el tiempo, insiste siempre en que tiene que ser religiosa, sanitaria, social, económica, legal, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una de las bases en la cual pues yo creo que se evidencia la realidad de que se está produciendo ese fraude. Dice, ninguna empresa nacional o extranjera podrá dedicarse al transporte regular de migrantes sin haber obtenido del Ministerio de Trabajo, previo depósito o fianza, la correspondiente licencia cuya concesión, suspensión, retirada o limitación habrá de ajustarse en cada caso a los requisitos, circunstancias o condiciones previamente establecidos, acreditados en el oportuno expediente instruido con asesoramiento de la Subsecretaría de la Marina Mercante. Se establece, como decía antes, un canon por la utilización de estas licencias, por la autorización para hacer los transportes y además habrá que pagar una cantidad anual al Instituto Español de Emigración, que será pues, el fondo este del que hemos hablado. Bueno, vamos un poco despacio, pero bueno. Existirán también, se irán habilitando también una serie de bonos de repatriación, que también los controlará evidentemente el Instituto Español de Migración, que es del que estamos hablando todo el rato, ¿no? ¿Quién es el encargado en los países de recepción de atender al inmigrante? Pues una serie de agregados laborales que son los que irán pues, verificando que se cumplen los acuerdos que se han establecidos, hasta el punto de que en algún momento en Carta de España se da cuenta de algún tipo de huelga. Yo leí una huelga muy curiosa de unos españoles que en Francia, no me acuerdo en qué localidad, se quejaban pues, de la mala calidad de los alimentos que le daba la fábrica. Tenemos que tener también en cuenta que estamos en una fase en la cual muchas industrias, y todavía quedan algunos ejemplos, aquí en Asturias yo creo que hay muchos, este empresariado, no voy a decir buenita, ¿no? Pero que en cierto modo te daba vivienda, había comedor, había, en fin, la iglesia, es decir, la empresa era pues, una cosa mucho más asistencial de lo que es hoy por hoy, ¿no? O sea que eso también es importante. Un aspecto, como digo, que preocupaba mucho es la protección de la familia del emigrante, ¿no? Y de hecho le dedico un capítulo según el cual se incide en que el Estado debe velar por el mantenimiento de la unidad familiar mediante operaciones de reagrupación realizadas por el Instituto de Migración, directa o indirectamente, si es que hay alguna institución que pueda dar esta asistencia donde no llegue el instituto.
y añade, la protección a la familia del trabajador emigrante en el periodo comprendido entre la expatriación de este y el momento de reagrupación familiar incluirá el acceso o la continuidad, de acuerdo con la legislación, en el disfrute de los beneficios de la seguridad social. La seguridad social, digamos que era la cartilla de familia que todos hemos tenido. Yo no sé si ya, yo creo que también debo tener, ¿no? Pero quiero decir que esa visión de protección social se ha ido perdiendo bastante con el tiempo, pero en aquel momento pues era un elemento absolutamente central. Vamos a ver. Con respecto a la asistencia, también tuvo un papel importante en la universidad a distancia, que era una forma también de formar a los españoles, y también jugó un importante papel Radio Exterior de España. Es decir, hubo un montón de iniciativas, aparte de Carta de España, lo que hemos hablado hace un rato, pues que trataban de asistir a los españoles en el extranjero. Y luego había una cosa que es muy interesante, que lo voy a leer también, que es contemplaban también unas medidas antidesahucios, por el hecho de, claro, el español que se ha ido fuera de España, ha dejado una vivienda aquí, ¿qué ocurre con eso, ¿no? Y leo rápidamente lo que había, ¿no? En el año 69 hay un decreto del Ministerio de Justicia según la cual tratan de impedir el desahucio de los emigrantes legales, llamaríamos legales hoy, ¿verdad? O sea, aquellos que estaban contratados a través del Instituto Español de Migración. Y esa protección a la vivienda se daba mientras el migrado tuviera un contrato en vigor más un año. Se daba una prórroga de un año, entendiendo, pues desde que se extingue el contrato hasta que se vuelve al lugar de origen, pues puede haber ahí un desfase y, en fin, había esa protección. En ello se incide, quizá, esto habría que investigarlo, quizá porque se podrían dar casos, entiendo que toda ley responde a una realidad, no lo sé, habría que intentarlo, evidentemente, ¿no? En el año 70, dándole continuidad a esto que he dicho de mayo del 69, el Consejo de Ministros llega a un acuerdo por el cual permite a los emigrantes españoles conservar sus viviendas de protección oficial en España. También es verdad que había esa vivienda de protección, que hoy es muy inferior, al ser dispensados por un periodo determinado de la obligación de ocupar con carácter permanente dichas viviendas, según estaba especificado en los contratos de arrendamiento o cesión. O sea, ahí lo que hay es intentar dar flexibilidad a la ocupación, precisamente porque supongo, eso no lo sé, pero si alguien quiere tomarse la molestia que lo verifique, pues que se empezarían a dar algún tipo de casos. Lo que había también es un especial control o interés en cerrar la vía, ya digo, de la que llaman ellos emigración clandestina. Bueno, vamos a dejar esto para luego. Vale. Ya digo que la célula en el exterior era bueno, el elemento sobre el que gravitaban estos colectivos eran las casas de España, pues donde había unas oficinas de asistencia laboral, donde había un asistente social, un restaurante administrado por el propio instituto, me imagino que con alguna concesión, biblioteca, salón de proyecciones, aulas para enseñanza del idioma, eso también era muy importante. También había, a la llegada siempre el instituto trataba de colocar un intérprete, como es lógico, ¿no? Y bueno, pues una serie de reuniones que había. Evidentemente eran centros de irradiación ideológica, como es lógico, en pugna pues probablemente con los que trataban de utilizar también esas casas pues para difundir sus consignas, ¿no? En cuanto a la vivienda, por volver a insistir en ello, se reservó también en algunos momentos cupos de viviendas de protección oficial y concesión de créditos preferentes para españoles emigrados. Había también una serie de exenciones aduaneras y fiscales para los enseres familiares, es decir, para que el que hubiera hecho casa allí se la pudiera traer con algún tipo más de facilidad. En cuanto al nuevo trabajo en España, había una ayuda a los retornados en paro consistente en el 75% del salario mínimo interprofesional, más las cuotas de la Seguridad Social durante un periodo de 6 meses, ya digo, para esta transición. Había también una serie de cursos intensivos de redactación para perfeccionar pues, algunos aspectos laborales que se desajustaran con los de aquí.
y también había una concesión de ayudas a estudios para los niños que volvieran a España. Además tenían preferencia para acceder a los puestos escolares en colegios nacionales. O sea, en todo momento yo creo que como es evidente, una emigración que lo que tiene es pues, un intento de ser controlada estatalmente en todo momento. Vamos, el instituto prosiguió, pero sí que es cierto que el flujo de migración pues, fue descendiendo con el paso del tiempo, y bueno, luego este giro que estamos criticando, ¿no? Quiero acabar, más o menos, con dos cosas. ¿Qué ocurría desde el otro lado del espectro ideológico, ¿no? Pues el espectro, vamos a llamar del PC, que es, digamos, el gran partido, el único partido opositor, prácticamente, ¿no? Pues hubo en todo momento una línea de intentar atraerse a esos españoles, ya digo que hasta inquietando en algunos casos a los países que también rechazaban el comunismo, y había una crítica constante a la metodología del franquismo o a estas operaciones del franquismo. ¿Por qué? Pues porque de algún modo, y esta es una crítica que también se sigue haciendo, se decía, claro, en realidad España, digamos que dispone de una especie de oxígeno asistido, que son las divisas que lanzan, o sea, que retornan por parte de estos emigrados. Y bueno, pues en esa dialéctica se movió constantemente revistas como Libertad, por ejemplo, ¿no? Más o menos esas son, grosso modo, las críticas que había. Tengo que decir también que en cuanto a la Iglesia, que hemos tocado un poquito la cosa, una serie de pinceladas, disponía también con un precedente, que era la Comisión Episcopal de la Migración, que es una institución que se había puesto en marcha en el año 54 también. Esta institución se movió a través de las llamadas capillanías de migración, que a mí me recuerda un poco quizá al ejército, ¿no? Y para dar algún dato, hay que decir que estas capellanías, que recibían la financiación directamente del Instituto Español de Migración, como se ha visto en las bases programáticas del mismo, recibían un dinero que, por ejemplo, en el año 74 ascendió a 10.080.000 pesetas destinadas a 105 capellanías españolas de migración que estaban presentes en 15 países. Y además, otros 3.845.000 pesetas dadas a la Comisión Católica Española de Migración. Estas capellanías también eran una red asistencial muy importante, y en cierto modo, aunque se apoyaban unos a otros, pues siempre yo creo que hubo una pugna, que es la que yo creo que sigue habiendo en muchos aspectos de la realidad española actual. Estoy pensando, por ejemplo, a ver, las iglesias están muy vacías de feligreses los domingos, pero instituciones educativas y estudios de posgrado, pues hay muchas vinculadas a la Iglesia que entran en pugna con otras empresas y con la universidad estatal. Entonces, bueno, pues quiero decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Bien, estas comisiones, ya digo, servían, pues este testimonio que me daba Fernando Suárez, para mover una serie de piezas en el extranjero que podían ser aquí un poco molestas. Mantuvieron un poder bastante importante, pero sobre todo era un poder de carácter puramente ideológico, y que ha ido tampoco decayendo, porque las redes asistenciales de la Iglesia Católica siguen siendo muy potentes. ¿Qué ocurre? Pues que manejadas a lo mejor desde otras esferas, manejadas también o en pugnas una con otras con instituciones no religiosas, pero en pugna entre ellas mismas, pues porque hay muchas familias, como las hubo en el propio régimen, como acabamos de ver así con enorme fugacidad. Entonces, bueno, yo creo que más o menos lo que tenía que contar, que era una exposición de cómo se estructuró la emigración, está más o menos contado, y yo concluiría diciendo que esta institución demuestra cómo se pueden hacer las cosas, a mi juicio, de una manera ordenada y respetuosa con una persona que se va de casa, por muchas razones, que no son casi nunca agradables. La otra opción, pues es mercado, iba a decir LinkedIn, no lo voy a decir,
pero todos sabemos pues, que bueno, los efectos que produce. Se nos exponen los casos exitosos, los casos en el que no lo son pues quedan orillados por la propia dinámica del mercado. Y en cierto modo esta institución viene a ilustrar la cara B y la cara o el antagonismo que puede haber entre una economía regulada estatalmente, toda economía es política, hay que recordarlo, o esa alternativa llamada liberalismo, pues que acaba a lo mejor en aras de una libertad individual sin límites, llamando migrantes a gente que abandona los sitios en manos de mafia y que en vez de ir en un autobús Alsa o de la empresa que sea, pues acaba montando en patera y vendiendo pues mercancía defectuosa o pirata en las calles y con un absoluto desamparo. Entonces yo creo que este tipo de análisis pueden seguir pues, para cantar, y yo les voy a decir, las bondades del Estado-Nación frente pues, a estas alternativas apoyadas en una idea de libertad pues, que tiene consecuencias a veces bastante duras. Así que bueno, pues nada más agradecer la atención prestada. Pues muy bien, Iván, enhorabuena. Bueno. Y por lo que hemos oído en la presentación, pues te vamos a poner el alias Iván Trotaespañas, Bueno. Porque te vas del norte al sur, pero vamos, con una rapidez impresionante. Y nada, esto es admirable, claro, es decir, que es una virtud tuya que no todos tenemos, vamos, una palabra. Y entonces, dicho esto, pues me gustaría felicitarte y agradecerte esta exposición precisamente porque me parece que lo has hecho, has contado la situación española, pero dentro de unas coordenadas que son de enorme utilidad, Es decir, ha habido en tu exposición mucha agudeza, en tanto en cuanto has coordinado la emigración con la guerra. Y esto es, a mi juicio, importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que tú has ofrecido aquí, por supuesto, un recorrido por la situación o el estado de las sociedades políticas en cuanto a lo que podríamos llamar pues, su capa conjuntiva, es decir, la legislación, eso para mí es absolutamente fundamental, ¿verdad? Y, por supuesto, pues en tiempos de guerra. ¿Y esto por qué? Porque yo he tomado inmediatamente nota, porque las coordenadas que has puesto, y también, por supuesto, en relación al espacio antropológico, porque esa clasificación que has hecho de los tipos de migración tiene que ver con la sociedad política, pero también con el espacio antropológico. No es lo mismo, ¿verdad? Esa huida en 1936, por supuesto, algunos con delitos de sangre, pero también huyendo del nacionalcatolicismo. Sí, sí. Y eso tiene un componente angular impresionante, ¿verdad? Que esa otra migración del año 60, cuando se hace esta ley, que tiene más un componente radial basal, claro, sin duda alguna, lo de la balanza de pagos. Yo ahora te voy a hacer una pregunta importante al respecto. Bueno, ¿y por qué digo yo que esto tiene enorme interés? A mí me ha servido, por ejemplo, para ajustar esto que tú has dicho, podríamos decir, regresando a otras situaciones de guerra, pues empezando por la guerra de sucesión al trono español, y los efectos emigratorios que produce hasta, bueno, pues yo qué sé, las guerras carlistas, etcétera, la guerra de la independencia, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, para analizar situaciones actuales, los emigrantes actuales, en relación con guerras del presente en marcha, Afganistán, Siria, Libia, etcétera, ¿no? Y entonces, pues tiene un enorme valor. Luego, antes de hacerte esta pregunta, ¿verdad? Otro mérito que veo yo en tu exposición, sin duda alguna,
pues es el hecho de haber triturado, por supuesto, esta visión, esta ecualización entre la emigración e inmigración, porque se trata de un lenguaje etológico, se habla de aves migratorias, pero claro, eso es etología, pero aquí estamos hablando de antropología y de historia, y en ese sentido pues te lo has triturado. Y luego, pues de alguna manera, el otro gran mérito que he visto yo en ti es que has estado ejercitando una crítica contundente pues a la moral formalista kantiana. En La paz perpetua eres el que habla de la globalización, de que no hay fronteras, de que todos tenemos que estar en todos los sitios, podemos ir de un lado a otro, porque pues el mar no tiene fronteras, estas cosas que dice Kant en La paz perpetua. Y ese es el límite, ¿verdad?, frente a otro límite que es, pues eso, el cierre cortical de una sociedad política que impide estas cosas. Bueno, entonces a mí me parece que estos méritos pues son abundantísimos, ¿verdad?, y yo los he tomado en cuenta precisamente para ajustarlo a cosas que yo hago en relación con esta correspondencia o esta coordinación que has hecho tú entre la guerra y la emigración. Bueno, como hemos citado a Kant, a mí me gustaría ahora hacerte otro... bueno, también me ha encantado, sin duda alguna, el hecho de que como era una sociedad política nacional católica, ¿verdad?, pues a la limón el Estado y la Iglesia, claro, ya has encontrado una cantidad de... Es que resulta, tú has citado la ley del 60, y es que en 1961, un año después, la Iglesia inventa lo que se llama el Día del Emigrante, el 3 de diciembre. O sea que la Iglesia estaba en absoluto en relación con lo que hacía el Estado. Y no solamente ofrecía asistencia religiosa, sino también asistencia profesional. Esto es, tú has hablado de Australia, pues precisamente a mí me consta que fue la Iglesia quien formó a las mujeres que fueron allí. La Iglesia Católica, sin duda alguna, vamos, que este es un... Y entonces pues tú nos lo has recordado aquí y nos ha permitido, pues qué sé yo, el recordar cosas que hemos visto. Y claro, y luego pues el otro gran mérito que has tenido es que cuentas con personajes de primera talla, claro, Fernando Suárez, Velarde, Juan Velarde, pues, Tamames, en fin, y esta persona que acabas de citar ahora, que he tomado buena nota, que me parece que Felipe Vázquez, ¿no? Sí. Esto es, que lo vamos a incorporar para hacernos enseguida y si le vas a entrevistar, pues ya está, ya sí, tenemos, sí, ahí nos contará todo lo que ha escrito, etcétera. Muy bien. Bueno, entonces ahora, una vez que hemos dicho esto, porque a mí me parecía que era interesante resaltar esto, al menos el interés que tiene para mí, claro, ese componente político y antropológico de la emigración coordinada con el asunto de la guerra. Y entonces, precisamente, mientras hay guerra, pues no hay paz perpetua. Con lo cual, precisamente, esas añoranzas kantianas, pues desaparecen totalmente. Esta es una consecuencia potentísima de tu investigación. Es decir, que la presencia de la guerra anula completamente esa tontería de que no hay fronteras y sencillamente, vamos, porque la guerra supone frontera. Esto es más claro que el agua. Entonces ahora, una vez que hemos citado tantas veces ya a Kant, se me ocurre lo siguiente, ¿verdad? A propósito de lo que has hecho tú, que es un análisis filosófico del significado de la ley de 1960. Esto es, y a mi juicio, pues hay algo que tú has resaltado, ¿verdad? Y las bondades del Estado franquista, que yo suscribo plenamente. Uh-huh. Es decir, que se elabora una ley donde lo importante es cómo proteger al emigrante. Pero claro, esto no lo hace el Estado de forma desinteresada, porque eso es formalismo kantiano.
Y entonces es preguntarte, claro, naturalmente, yo entiendo que tiene que haber, como es lógico, pues intereses y los intereses del Estado en aquel momento, y quiero que tú lo corrobores, lo aumentes, etcétera, pues estaba en que se dan cuenta de que la balanza de pagos se mejora enormemente con las divisas de los emigrantes. Y entonces esto es muy loable, es decir, que solamente a un kantiano puro dice, no, es que lo hacía por proteger a los emigrantes, ya, pero es que reportaban un beneficio importante, ¿verdad? Y en cuanto a la emigración ilegal, existió realmente, sí. Y no todos los que fueron allí volvieron aquí, sino que se quedaron, y como en aquellos países también había, pues naturalmente, picaresca, los contrataban. Yo conozco casos, naturalmente, de gentes que por no tener papeles luego no se beneficiaron de las jubilaciones y demás. Claro. Nada, que abundaras en esta idea de que el Estado franquista realmente tenía mucho interés en hacer una ley poderosa, potente, para cubrir a los emigrantes porque les iba mucho en esa operación. Y luego, pues, que volviera esa... Y entonces hacían la vista gorda, como la hicieron con los republicanos del 36, hicieron la vista gorda con respecto a esos otros emigrantes que se fueron sin papeles, ¿verdad? Esta es la cuestión. Nada, que abundar. Enhorabuena, Iván. Ya digo que yo he visto todas esas virtualidades en tu exposición. Enhorabuena. Bueno, pues nada, Tomás, gracias por la enhorabuena. Es una cosa ligerita, tampoco he hecho una cosa de gran enjundia, ¿no? Pero porque yo creo que además, yo creo que la propia ley, la propia lectura de la ley te da todas las claves. Es decir, es un Estado que no quiere cortar amarras con el que abandona el territorio. Entonces, de algún modo, tiene que mantener esos vínculos, y son vínculos que efectivamente responden a las coordenadas del momento. Siempre, es que aquí es muy fácil siempre pontificar desde el presente cómo tenía que haberse hecho hace, yo qué sé, en la Edad Media, no sé qué cosa, perspectivas de género en la Edad Media si queremos. No, es que es imposible, son cosas inviables. Entonces, ¿cuáles son los grandes vectores, por decirlo de algún modo, del franquismo? Pues hay uno que se llama el falangismo con esa idea de esa especie de socialismo que propugna el falangismo. Hay otro socialismo que es el de la Iglesia, el de la doctrina social, valga la redundancia, de la Iglesia, y luego además son aliados coyunturales, esto hay que decirlo seriamente. Es decir, Franco salva a la Iglesia Católica Española, la salva de la aniquilación, pero esa Iglesia luego ya tiene otros intereses, ya sabemos, lo sabemos perfectamente, ¿no? En esta casa se ha dicho infinitas veces, la Iglesia tiene sus objetivos que a veces son compatibles con el Estado-Nación y en muchas ocasiones dejan de serlo. Y no quiero dar los ejemplos porque yo creo que todos somos mayorcitos y sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, ahí hay una zona, un área común que se mantiene, que luego se irá deshilachando, como hemos visto. Y de hecho, hoy lo he hablado con Gustavo en la comida, pues hay muchas órdenes, precisamente por el fin de semana que venimos de Salamanca, ¿no?, con los paules, pues órdenes que van perdiendo vocaciones y que tiene que venir a administrar el patrimonio de su momento álgido, pues otra institución que a lo mejor ya no tiene más interés que el puramente económico de la gestión de un patrimonio, ¿no? Pero en este caso en el que nos ocupa, en los años 60, 50, 60 o 70, que es más o menos en el área en el que yo me he movido, pues evidentemente lo que hay es una conjunción de intereses que se irá perdiendo con el paso del tiempo, que se irá perdiendo por distanciamiento de la Iglesia con el Estado, pero, insisto, también de las pugnas que hay dentro de ese conjunto tan complejo que llamamos Iglesia, porque los intereses son contrapuestos. A ver, si nos vamos hacia atrás a los siglos anteriores, pues en América la pugna que hubo entre órdenes regulares y el clero secular, pues están ahí, y casi explican muchos de los proyectos que podemos denominar revolucionarios. Esas pugnas están desde la conquista. Yo que me dedico un poco más a lo de México, Cortés quería órdenes, por ejemplo, no quería un clero, no quería una serie de sacerdotes dispersos, por ponerte un ejemplo. Entonces, las pugnas son enormes. Yo creo que
Vamos, y de acuerdo completamente contigo. Y luego, la idea de la guerra. Es que la idea de guerra no podemos perderla de vista nunca. Porque la guerra brota en cualquier momento por la obstinada realidad de que existen las naciones. Claro, podemos abstraernos desde nuestra plataforma digital y pensar que todos son cuentecillos y que en realidad estamos conectados todos con todos. Bueno, pues no es así del todo. No es así del todo. Ahora estamos viendo la crisis ucraniana y mañana veremos otra donde sea. Es la vida misma, el mundo mismo, ¿no? Y entonces, y la guerra, bueno, la guerra es un baño de realidad, valga la redundancia total que estoy diciendo, y que demuestra pues que estas abstracciones son muy flojas. Muy flojas. Lo que pasa es que son muy interesantes para aquellos proyectos que necesitan de la abstracción, no digo eliminación, porque no se puede eliminar, de las fronteras. Ahora, la guerra lo explicita, el límite está aquí, el tanque pasa hasta aquí, de aquí que no pase, ¿no? Y claro, yo creo que estas políticas migratorias, vamos a concederles en este caso la palabra, están bajo ese contexto de un bloque que era el soviético, que ya ha desaparecido, o se ha transformado, las medidas se han transformado. Y luego la órbita de una Europa que, como todos sabemos, estaba pues intentando ser tutelada por Estados Unidos, y de hecho a mí me llamó muchísimo la atención cómo los propios franquistas se dan cuenta que hay un plan Marshall al otro lado del océano, que su salvación económica está allí, porque aquí no cumplimos con los requisitos que quiere el imperio norteamericano. Bueno, pues yo creo que esto es crudeza, realidad, no tiene mayor mérito. Sí. Bueno, me pareció muy interesante lo que dijiste, por lo menos a mí personalmente me interesó mucho, y también por razones un poco, digamos, autológicas, voy a hacer digamos, aportaciones o sugerencias, lo que sea. Es decir, en realidad fue muy complejo el entramado institucional que operó allí, y yo tengo referencias del entramado financiero, o sea, fundamentalmente la Confederación de Cajas de Ahorro, pero también bancos, el entramado religioso de los agregados, los sacerdotes que estaban por ahí. Quiero decir que tengo referencias muy próximas y muy habituales de trato. Y el entramado también de los agregados culturales de educación que facilitaban el aprendizaje de la lengua y cultura española a los niños de por ahí. Esto sufrió a raíz, o sea, como consecuencia de la democracia, de la nueva Constitución, sufrió todo ello. Esos tres aspectos sufrieron unos cambios, sobre todo a partir de la llegada del PSOE al poder, donde hubo unos cambios bastante radicales y sobre todo una sustitución de los objetivos donde entraban elementos un poco de clientelismo de diverso tipo, ¿no? Entonces, dicha esta cosa así general, es importante el aspecto ese financiero, cómo fueron tomando un protagonismo muy grande, sobre todo en algunos países, en las cajas de ahorro, la Confederación de Cajas de Ahorro, que fue el vehículo por el que prioritario de canalización de esos fondos de esos países para aquí, para España. Y los conciertos que hicieron las cajas de ahorros con distintos países para instalarse allí y tener incluso oficinas operativas, ¿eh? Algún banco también lo consiguió. Y la labor paralela que hacían un periódico que se llamaba Región, editado por la Caja de Ahorros de Orense, que fue importantísimo en hacer que la gente mantuviese, digamos, el papel de ese periódico que tú dijiste, lo hizo muchísimo mejor Región, que sí tenía una difusión enorme. Tienes razón, que es verdad que lo había leído también, sí. Y eso generó, todas esas cosas generaron en el momento de la transición, digamos, unos núcleos de poder político, claro, que tuvieron mucha influencia en la transformación que se vivió. Y ya te digo, quiero insistir en un aspecto que dije antes, es
digamos, el clientelismo que se fomentó con el nuevo régimen de todas esas instituciones que se hicieron ahí. Digamos, pasó a un segundo lugar el objetivo político que tú resaltaste bien, para ser una especie de sistema de reparto de prebendas, por decirlo de alguna forma. Vale, no, tomo nota. Decir una cosa, para que se vea la dialéctica de estados, inevitable, ¿no?, en este fenómeno. Claro, en un inicio, lo pulcro, digamos, es necesito tanta mano de obra especializada, lo que he dicho yo de la visita a Sama, ese ejemplo que he puesto, pero luego las condiciones de cada nación van determinando un cambio en las exigencias. De hecho, Alemania en un momento dado, precisamente por su necesidad de inmigración, acaba haciendo la vista gorda. De hecho, yo tengo aquí apuntado, Alemania decretó la no expulsión de trabajadores sin contrato que acreditasen 7 años de estancia en el país. Es decir que, bueno, esto es más para añadirle más realismo. Es decir que más allá de las fórmulas, luego están los intereses nacionales, pero que a mí me parece que todo esto tiene que ir determinado por la existencia de los Estados-nación. La alternativa es la ley de la selva, es decir, oferta, demanda y se acabó. Y el que se queda atrás, pues allá él, ¿no? Bueno, yo quiero hacer una reflexión un poco general, en el siguiente sentido. Tú, y me agrada mucho, has hablado en alto y claro, ya sea directamente o indirectamente, has hablado bien del franquismo. Y da gusto que en la situación que estamos social, política actual, se tenga la valentía de hablar bien del franquismo. Porque el franquismo no fue... Yo soy muy franquista. Ah, no sabía. El franquismo no fue una dictadura, un estado represor, fascista, nazi. No, fue consecuencia de la época de la República, que fue un auténtico desastre. Y después de la Guerra Civil, España quedó hecha unos zorros y era necesario un régimen autoritario, fuerte, que no se andara porque si no regresábamos a la situación de la República. Entonces, el franquismo fue evolucionando e iba cambiando de gobierno en función de la evolución política, social y económica. De tal manera que en el año 76, y esto lo quiero decir muy alto y muy claro, cuando se hizo la transición, que se dice que fue gracias a la generosidad de los partidos de izquierda, ya sean comunistas, ya sean socialistas, y en fin, y que hubo casi intentos no sé si de golpe de Estado o tal. Yo quiero decir que el cambio del franquismo tal y como estaba en el año 76, la evolución económica, social y política que habían en ese momento era tan grande que fue un paso de ley a ley, del franquismo a la democracia o a la monarquía, y monarquía democrática o parlamentaria, fue un paso de ley a ley. Esa es mi postura. Bueno, vamos a ver. Lo último, que para mí la política, por citar a don Gustavo decía que el franquismo fue una derecha socialista. Hombre, claro. Y nada más. Vamos a ver, yo es que no se trata ni de defender ni atacar al franquismo. Hombre, hoy por hoy casi lo legal es atacarlo. Hoy hay que hacer una especie de demostración de antifranquismo post-mortem, pero bueno, yo como no me dedico a esas cosas, de hacer heroísmos así abstractos, porque eso es una abstracción completa, ¿no? Ahora, no sé, ser antifranquista en el año 2022, pues yo no sé cómo se puede hacer eso, de verdad, o sea, no lo sé. Es como si alguien dice hoy que es doceañista, pues vale, pues en tus
tus fantasías allá tú con ellas. Yo lo que hago con respecto al material que me encuentro, el que me encuentro, porque si tengo otro mejor, yo no tengo ningún... Vamos, no tengo ningún complejo en modificar mis posiciones sobre cualquier cosa que haya escrito en su momento, porque en su momento dispones de una documentación, si hay algo que te lo refuta, yo lo cambiaría. Pero si yo me encuentro todos los días en el telediario que ha llegado una patera a Canarias con una mujer embarazada, que el niño está con hipotermia y tal y cual, bueno, pues prefiero que te vayan adoctrinando un rato por el camino, pero llegar al sitio de llegada vivo, ¿no? Entonces, frente a esta situación tan inhumana, pero además amparada por unos derechos humanos que también hacen abstracción de los estados, que esa es otra. Los derechos humanos sí, pero luego a ver quién los pone en práctica. Frente a esa realidad tan dramática, yo lo que veo en esta ley al menos es la intención de que no se produzcan esos hechos. Como nos ha pasado cuando hemos hablado del Imperio Español, claro que hubo atrocidades, pero por lo menos las leyes de Indias trataban de evitarlas. Entonces, si yo me encuentro con que hay una institución estatal que quiere proteger a sus ciudadanos, hombre, pues es que a mí que me da igual, o sea, yo no voy primero a ver si lo ha escrito Franco y si lo ha escrito Franco ya es malo. Sí. Es decir, que en ese sectarismo no se puede trabajar, hay que trabajar con el material al que uno tiene acceso, y a mí la conclusión es que frente a una especie de carrera liberal que haya cada cual, y si te va muy bien, fenomenal, y si te va mal, pues lo sentimos chico, prefiero este tipo de ordenamiento de ese flujo que era fruto en gran medida pues de una España que había quedado hecha unos zorros por una guerra muy terrible y que era una realidad y que, ya digo, por lo que respecta a los componentes ideológicos, no dio el fruto que pudieran haber deseado los verdaderos opositores. Es decir, que los españoles estaban en otras cosas. De hecho, hasta el Partido Comunista se daba cuenta, y por eso en el año 56 hace el documento de por la reconciliación nacional, que también tendrá su componente altísimo de tacticismo, pero es reconocer que a lo mejor mantener ese antagonismo tan bestial no llevaba mucho más lejos, que es un poco el que hoy yo creo que se imposta. Hoy pues a mí me llamarán franquista probablemente por esta charla, a mí que me importa. Quiero decir, es que yo trabajo, ya digo, con el Instituto Español de Migración, y me parece que se ajustaba probablemente a lo que quería la gran mayoría de españoles. Que la gente no tiene... Casi nadie se levanta por las mañanas buscando hacer una heroicidad, pues llevamos una vida mucho más prosaica de lo que parece. Lo que pasa es que hay gente que fantasea mucho. Entonces a mí me parece pues, que es una institución que funcionó razonablemente bien y que programáticamente estaba bastante bien diseñada en ese contexto. ¿Eso me convierte en franquista? Pues no lo sé, pero me da igual. Es una cuestión muy breve. Es sobre si hubo algún tipo de apoyo en cuanto a la lengua en la inmigración europea. Sí, había lo que había era el envío de material escolar. Por ejemplo, esta mañana me contaba Felipe Vázquez, pues envíos, por ejemplo, de libros. Me hablaba en este caso de cuentos, concretamente, de envío de material escolar. De algún modo, pues porque lo que se quería era no romper, ya insisto, me repito, ¿no? Pero lo que se trataba es de que el español no dejara de serlo por el hecho de, como diría la copla, de estar en tierra extraña, ¿no? No, pero me refiero concretamente si respecto al idioma, por ejemplo, los que iban a Alemania, los que iban a Francia, los españoles no sabrían el idioma. Sí. Bueno, lo he aludido muy rápidamente, sí. Se contaba con intérpretes, lógicamente, y con clases. Lo que pasa que, vuelvo a decirlo, lo mismo, como estamos hablando de un fenómeno que tiene un componente nacional, no estamos en un mundo sin fronteras, cada país pues daba unas facilidades mayores o superiores. Lo mismo ocurría con el caso de la reagrupación familiar. Unos lo preferían, otros no, pues en función de muchos parámetros, ¿no? Como cotilleo, no me resisto a contarlo. Esta mañana, hablando de la experiencia en Australia, me parece, me contaba este señor que había cierta preocupación por las mujeres que iban al extranjero, ¿no? Su moral, ¿no? Y entonces parece ser que don Felipe dijo, bueno, la que está perdida aquí ya estaba perdida desde España, pero bueno, eso es lo de menos. Pero bueno, que te quiero decir que sí, que había evidentemente eso, pero circunscrita a los intereses. Otro ejemplo que me ha llamado la atención de esta mañana, y yo, a ver si don Felipe accede a que hablemos largo y tendido. En algunos casos el racismo estaba presente y parece ser que los australianos preferían, en cuanto a los asturianos,
gentes, no sé si me ha dicho de Cabrales o no sé de qué comarca aquí asturiana, que son un poco más rubios. O sea, a lo mejor eso, o sea, que yo a lo mejor hubiera tenido más dificultades para ir a Australia. Que Gómez Fouz, por ejemplo. Buenas, Iván. Quería comentar lo siguiente. Aquí en esta cuestión de la inmigración, generalmente por lo que vemos y bueno, por lo que yo sé, hay como dos metodologías para analizarlas, ¿no? Y dicho en términos nuestros, hay una metodología que parece más de tipo alfa y hay otra metodología que parece más de tipo beta. Sí, sí, sí. Eso es muy interesante porque la metodología de tipo alfa verá la emigración española en el contexto de un ciclo A económico, de un ciclo expansionista económico, que tiene que ver con la posguerra mundial y con la época dorada hasta los años 73, que es la que analiza la emigración en términos economicistas, por decirlo así, en términos de ciclos Kondratiev, con su momento A de expansión y con su momento B de recesión económica, con la emigración que retorna en los años, con la emigración europea que retorna en los años 70, a partir de los 70 hasta los 80 y tantos, pasando España a convertirse de un país emigracional a convertirse en un país inmigracional. Sí. Esa es una metodología que disuelve los intereses y que aunque puede después establecerse, que aunque después puede resolverse taxonómicamente analizando los lugares de partida de los emigrantes, pues por ejemplo, si los madrileños o los andaluces iban más a Suiza o a Alemania y si los asturianos iban más a Bélgica, a la zona de Hainaut y de Charleroi, porque era la minería, etcétera, bien, todas esas cosas. Se analiza después taxonómicamente, es una migración que de alguna manera regresa a criterios de tipo económico, economicistas, que ni siquiera basales, economicistas, que disuelve todo. Entonces esa es la que acostumbran a utilizar pues los sociólogos o los geógrafos o incluso los historiadores economicistas, los historiadores de la economía. La perspectiva que has utilizado tú a mí me suena más a una perspectiva betaoperatoria, a una perspectiva en la que tienen lugar los planes prolépticos. Y entonces esos planes prolépticos es necesario canalizarlos en el contexto del ortograma estatal, y eso indica que el Estado, ya al margen de filofranquismo o rechazo del franquismo, eso indica que el Estado se está viendo a sí mismo como el garante o el garantizador de un ortograma que es el ortograma del Estado. Y ese ortograma del Estado canaliza los planes prolépticos que pueden aparecer como fines y como planes, es decir, como fines de los sujetos y como planes de después poner un bar que tú dices ahí, ¿no? Sí. Entonces eso es muy interesante y seguramente en la línea que ha dicho Tomás García, el interés de la charla tuya está relacionado con esa perspectiva betaoperatoria, que tiene que ver con el plan proléptico y el ortograma del Estado de mantenerse. Eso no significa que no se desborde ese ortograma, porque las instituciones, en tanto que son ilemórficas, pues nunca ajustan todo lo que quieren ajustar y se desborda. De ahí esa inmigración clandestina, etcétera, etcétera, ¿no? También sigue habiendo hoy planes inmigracionales de conciertos con estados para que mujeres marroquíes vengan a recoger la fresa, pero queda desbordada enormemente por las pateras, etcétera, y por lo... Bien, entonces, claro, cuando establecemos esa perspectiva, entonces el punto de migrantes, el concepto de migrantes hay que borrarlo totalmente, porque el concepto de migrantes es un concepto que presupone, tú lo has dicho, que somos grullas o gansos que venimos desde el norte a Villafáfila, ¿no? Y entonces no funciona ahí. Entonces, bueno, es un poquitín el comentario que quería hacer. No, muy aclaratorio, quiero decir que, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, esas son las dos perspectivas. Yo creo que hay que moverse más en la segunda porque
Bueno, por muchas cosas que las que han dicho en la charlita esta, el tema de la existencia espiritual, claro, el economicismo, ¿ahí dónde está? Es decir, no está. Y luego, hombre, pues también haría falta mano de obra en la URSS, quizá. ¿Por qué no se plantea eso? Claro, evidentemente por estas razones, de pertenecer a un área y no a otra, y de ser antagónicos a ella. Y de hecho, los recelos que hay hasta internamente por parte de la nación receptora, del Estado receptor, ¿no? Entonces sí, yo creo que la perspectiva de flujos puramente económicos pues, es muy esquemática y no responde a esas realidades. Claro, no desaparece del todo, eso es cierto, que no se puede decir que no haya unos condicionantes de que, evidentemente, esto del cordón de soldadura que decía hace un rato, claro, los buscas donde los hay y están donde hay esas industrias. Evidentemente, en un olivar no hay soldadores, y no es necesario, hay otro tipo de mano de obra. Pero me parece a mí que estamos en la segunda de las opciones, con unos planes y programas que responden a aspectos que desbordan lo meramente economicista y que después, también como tú bien indicas, y yo también he intentado expresarlo, los propios planes y programas se van desdibujando precisamente también por cuestiones que tienen que ver con ciclos económicos. Es decir, que la cosa está mucho más trabada de lo que parece, pero me parece que el componente, en este caso beta que tú has llamado, es más fértil, si se quiere entender este problema, ¿no? Incluso, para cerrar un poco el comentario, ese mirar más a Hispanoamérica en un principio responde, me parece, más a eso que al hecho de pensar que todo es de que es puramente tablas y balanzas fiscales, ¿no? Hola Iván, bien hallado por aquí. Muy interesante tu exposición. Yo que tengo familia, quería preguntar, bueno, familia que estuvo de migrante, quería preguntarte algunas cosinas, o que son de detalle y puedan parecer pintorescas. Por ejemplo, el marco legal normativo del Instituto de Inmigración, yo lo sé porque, claro, por lo que me han contado algunos tíos, hermanos de mi madre, que de allá viven, tienen 90 años. ¿Era el mismo para gente que iba a la Europa occidental o era distinto si, por ejemplo, eran gente que tenía aquí una formación, claro, la España de Franco era una España en muchos aspectos todavía eminentemente rural, con una agricultura de subsistencia donde la especialización agraria apenas existía? Pero vamos, un tema supongo que estará bien estudiado es el tema de los ovejeros. ¿De los ovejeros? De los ovejeros, sí. Yo tuve un tío que siempre su máxima, pasión era eso, tener rebaños de ovejas, aunque después él trabajó de chofer para el consulado en Lyon muchos años. Entonces te iba a preguntar, ¿el marco normativo era igual si una persona decía yo me quiero ir a Australia con contrato para trabajar en un gran rancho? O me quiero ir, como el caso de aquí en Estados Unidos, a Idaho, en la zona del oeste de Estados Unidos, a trabajar en un rancho, eso, cuidando ovejas, o Wyoming, o Canadá. Claro, hay que pensar que esas naciones perdieron población en la Segunda Guerra Mundial, población masculina, y que evidentemente su sector agrario tenían que mantenerlo en la posguerra. Entonces, él le preguntó por el marco normativo, porque claro, emigrar en el año 60 a Australia en barco, que en aquella época creo que todavía se hacía en barco, sí, era tela. Otra cuestión, ¿qué marco normativo en el plano moral utilizaba la Iglesia para que las personas que aquí tenían novia y se marchaban, pues aquí la familia o la novia no se sintiera desamparada? O sea, si había facilidades para que la gente se fuera, a ser posible recién casados. Que también me consta que sobre eso había un marco, porque yo lo tengo en la familia, por hermanas de mi madre y por familiares. Entonces, nada, que quería que explicaras un poco. Y también otra cuestión, que también me tocó por desgracia en la familia, que es, ¿qué marco normativo había si alguien tiene un accidente? Fue el caso del marido de una prima mía, que ahora tiene 80 años. Si una persona que trabajaba, por ejemplo, en Berna, en la construcción, tenía un accidente, moría en acto de trabajo, todo el sistema de repatriación del cadáver, estamos hablando en una época compleja, años 70, 71, yo era muy niño, sí que había un marco normativo legal muy bueno, porque yo era muy crío y sé que aquello tenía un protocolo. Gente que era de una aldea de pronto que tu marido o tu yerno murió, pues si yo soy un analfabeto, ¿cómo me voy a presentar en Berna a traer el cadáver de un yerno que tuvo un accidente con una paliadora, una excavadora? Bueno, yo sé que había un marco normativo excelente para la época, porque y las viudas, por supuesto, no quedaban desamparadas. Entonces, si puedes apuntar un poquitín más vale, en este tema, sobre todo desde el punto de vista beta 2, a ver cómo lo enfocarías tú. Y el tema de los ovejeros, porque sé que es un tema recurrente. Además, siempre se ha hablado del PNV, que se iban a Idaho y demás. Sí, pero que no entiendo lo de ovejeros, no entiendo lo que me estás preguntando. Sí, los que trabajan con ovejas, los sí, pastores. Bueno, sí, sé lo que es un pastor de ovejas, pero que ya sé lo que es un ovejero. Pero que te quiero decir que no entiendo la pregunta. ¿Cuál es? No, la pregunta sería si había un marco normativo legal para la gente que iba al sector primario, a países que no eran de lo que era incipientemente la Comunidad Económica Europea,
Europea, porque claro, Australia no era la Comunidad Europea, Australia estaba en el ámbito de difusión anglosajón, ¿eh? Y había estado con los aliados, claro, o sea, por supuesto, los australianos eran antinazis, pero entonces la gente que se iba a Australia, o se iba a Canadá, o se iba a Idaho o Montana, si tenían un marco normativo legal que el que se iba a Suiza. ¿Eh? ¿Y eso cómo repercutía en España? Porque claro, un individuo que era de una aldea decía, oye, a mí me gustan las ovejas, aquí tal. ¿Cómo se ponía él en contacto con el Instituto de Inmigración para saber que en Idaho o en una zona, yo qué sé, o en Melbourne hacían falta pastores de ovejas, pero no para trabajar con 100 ovejas, no, con 5.000 o 6.000 y montados a caballo, tiene que haber todo un marco y una protección social, una seguridad social, o sea, un marco legal tenía que haber. Porque yo sé de gente que se fue, oye, en un barco 3 meses, que no era tontería en el año 65 marcharse en un barco a Australia 4 meses. Tenías que ir arropado, totalmente, no ibas a dejar allí la aventura. No era como llegar a la frontera de Francia. Bueno, te diré más, yo tengo familiares que llegaron a la frontera de Francia y le dijeron, el carnet de conducir que acabas de sacar en Salamanca hace una semana, que era de mentira, era pagarle a un tío untándole para que esto no vale, aquí te tienes que sacar otro carnet de conducir. Y tuvieron que, te hablo del año 62, es el año que yo nací. Pues si pudiese apuntar algo sobre ese tema, me por abundar, porque yo lo conozco por mi impronta familiar. Bueno, intervengo antes que Iván. No, era por comentarte que seguramente yo desconozco el tipo de marco normativo que había, pero seguramente que lo había, porque en España la inmigración desde 1830 desde 1830 hasta 1975 se puede dividir en 3 continentes. Una primera es la emigración a África. Y esa emigración a África se iba a Argelia fundamentalmente, aunque fue muy, muy breve, debido a que la cabila argelina atacaba también a los agricultores que se iban a Argelia, y era una emigración fundamentalmente compuesta por agricultores que provenían de Valencia y de Mallorca, fundamentalmente. Y esa estaba más o menos regulada también. Y ahí la compañía que fundamentalmente lo hacía el transporte y tal era la Transmediterránea, básicamente. La otra emigración es la de Europa, y que es la que ha tocado ahora mismo Iván, y entonces pasamos de decir nada. Y la otra emigración es la que tiene lugar desde finales de 1898, una vez del desastre. Se para unos años, pero y es la famosa de los indianos, incluso antes, y es una migración que es América. Hay 2 grandes flujos de migración a América. Hay uno que está desde finales de 1898 aproximadamente, finales del 19, hasta básicamente la Guerra Civil, pero que tiene un momento bastante álgido antes de 1914, que es la Guerra Mundial, y luego por el peligro, ya sabemos todo lo del Lusitania y tal, por el peligro de la guerra baja la migración. Y luego hay otra migración que es después de la Guerra Civil, que es hasta los años 50 y anterior a la de los 60, que es la migración, y que no tiene nada que ver con el exilio a América, que también que tiene que ver con la marcha a México. Bien, en estas 2 migraciones el tipo de migrante español que va a haber es completamente distinto, y efectivamente la primera emigración, que se dirige fundamentalmente pues a Argentina, Uruguay, Cuba, también Brasil también recibe muchos emigrantes españoles, es una emigración del sector primario. Es una emigración puramente horizontal, va del sector primario al sector primario. Y generalmente son gente que van de ovejeros, lo que tú dices, de ovejeros, de vaqueros también. De hecho, incluso conozco casos concretos de un señor de Caso que estuvo de vaquero allí y que incluso vinieron, esto es una cosa que fue muy contada y tal, porque vinieron los dueños del rancho después de jubilarse y el hombre retornar a Caso, pues vinieron a verlo y alquilaron un helicóptero en Madrid o no sé dónde, y vinieron a verlo hasta Campo Caso en helicóptero, donde estaba él pasando la jubilación y seguía cuidando ovejas y tal. Y luego, la otra migración, que es la de los años 50, esa ya es distinta. No deja de haber migración del sector primario, pero hay fundamentalmente migración del sector secundario. Y es una migración, digamos, también de cerebros, porque lo que ya emigran son gente a desempeñar funciones de capataz o de técnicos. Y es una migración que va a Venezuela y que va fundamentalmente también a Brasil y a Argentina,
y que no tiene nada que ver con desde el punto de vista de la preparación de las personas, que no tiene nada que ver con la primera migración, que es del sector primario y que son los famosos gallegos que dieron lugar, bueno, porque los que emigran son fundamentalmente canarios, asturianos y gallegos, y son los gallegos los que después dan el nombre tópico de gallego en Argentina, etcétera, ¿no? Y la segunda migración, que es la que tú me vienes a decir, de tus familiares y tal, no, yo te digo más, la de los años 50, que es una migración a América. Luego siguió habiendo casos, pero se redujo mucho porque la cercanía de Europa, todo esto en términos alfa, claro, porque la cercanía de Europa lo que hizo fue que debido a que hay que reconstruir Alemania y hay que reconstruir Bélgica, etcétera, que estaba prácticamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial y ya estaba llegando todavía el flujo del Marshall, pues entonces fue la que hizo ahí. Entonces, debía de existir, y yo no lo conozco con toda la profundidad que tú a lo mejor estás requiriendo, pero debía de existir también unos canales para América, porque ya estaba regulada desde mucho antes, y con Primo de Rivera, y con Alfonso XIII anteriormente, antes del 23, y así sucesivamente, ¿vale? Yo no sé si te contesto, pero bueno, y perdóname. No, te agradezco, de hecho. No, un par de cosas, y se me ha olvidado decir una cosa de Marcelino. Había también una previsión de proyección demográfica que debía pasar a España de los 26 a los 40 millones, ¿eh? También es un dato que se me ha olvidado decir en la charla, o sea, que la planificación era también de ámbito, o sea, estrictamente demográfica, con un objetivo, ya digo, de planificación. A ver, Miguel Ángel, ovejas. A ver, es lo que yo he dicho. El Instituto Español de Migración suscribe en el año 72, yo no sé si antes hay algo, es que no tengo más datos, la verdad, con un convenio con la Asociación de Ganaderos del Oeste de los Estados Unidos de América. O sea, hay una asociación que dice, oye, necesitamos pastores, y allí los hay. Claro, probablemente, yo no sé por qué razón serían más vascos o no, ya sé que luego se ha hecho ese culto a esa gente que ha mantenido, cosa lógica porque eran de extracción rural, me imagino que vascuences no batúas, probablemente, y se ha mitificado. Pues entiendo que es eso. De hecho, este convenio que tengo aquí apuntado contemplaba aspectos relacionados con el salario, con la salud, enfermedad y accidente, con el alojamiento y con los permisos de residencia de los pastores vascos, que ya sabes que en Estados Unidos la residencia no es tan sencilla como parece, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, no sé más. Novias, no lo sé. No, hombre, pero hablo de matrimonio. A ver. Hay un auxilio espiritual por parte de la Iglesia. No, no lo sé, yo no sé. No, que de verdad que no lo sé. Quiero decir que aquí lo que se contempla es la unidad familiar es matrimonio en aquella época, ¿no? Nos entendemos. ¿Entiendes? Hay países donde les interesaba que viniera el hombre acompañado de su esposa o no, pero lo de las novias no tengo ni idea. Me imagino que a lo mejor, no lo sé, quiero pensar que a lo mejor pues la novia intentaba buscar trabajo, no lo sé, no me quiero aventurar. En cuanto a repatriación de cadáveres, pues yo entiendo que lo mismo que hay una asistencia a accidentes por parte de la Seguridad Social, alguna facilidad habría, pero tampoco lo sé. Es un aspecto que no me paraba a pensarlo. Si moría un señor en un andamio en Stuttgart, no lo sé. Algo habría, me imagino que el consulado... Yo sé que lo había y que funcionaba muy bien. O sea, y eso no me hace a mí tampoco franquista. Es decir, que yo sé porque lo viví a través de una prima. Entonces, en 71. O sea, que entonces es verdad que... Sí. Vale, pues ya funcionaba y muy bien. Y las pagas que te quedaban, aunque llevaras casada 4 años, sobre todo si había 2 niños recién nacidos, uno fue póstumo, pues eran unas pagas para la época. Te hablo de diciembre del 71, más por el día de Navidad del 71, yo tenía 8 años. Eran unas pagas que, bueno, claro, pagaba Suiza, ¿eh? Bueno, pero se sigue, ¿no? Hay gente, yo conozco a gente que trabajó fuera y sigue percibiendo algún tipo de retribución por lo cotizado. O sea, que y las pagas de viuda eran muy buenas. Pero claro, esto es importante. Eso. Claro, efectivamente, Suiza. Eso reafirma las bondades de un sistema regulado. A eso me refería yo. Porque si tú vas a 10 años a un país extranjero sin cotizar, evidentemente no va a haber retribución de jubilación. Son perogrulladas lo que estoy diciendo. Que yo no sé si esto es ser franquista. Pues bueno, pues, yo lo digo claramente que había un sistema de simplemente atenerte a los cauces establecidos, ¿no? Perdón. Iván, por insistir, por preguntarte si, como ha sido más bien legislación, si has tocado, pero ya en el terreno económico,
el papel de la primera multinacional, que es la Iglesia Católica. El otro día Tomás señalaba que órdenes francesas influían en España y tenían sucursales en España, y también por mi experiencia, tanto en Europa como en Hispanoamérica, las órdenes religiosas eran vehículos de la consecución de contratos de trabajo. Sí, sí, claro. Y aparte de la asistencia, o sea, estaba la parte económica. No, vamos, es que no me he querido enrollar. No solamente, y claro, evidentemente, las iglesias tienen componente nacional, Sí, te pero leo. también tienen ese componente multinacional. Sí. Pues te respondo, que no he querido enrollarme más, porque tampoco sabía el tiempo que llevaba hablando. Te leo lo que tengo yo aquí preparado para esa pregunta, que no está acordada, ¿no? Las capellanías estas de las que hablaba y las redes de asistentes sociales ligados a ellos y a Cáritas, que también entra en acción, Cáritas que ahora ya sabemos con quién está más relacionado, ¿eh? Asumieron funciones, lo tengo aquí escrito, que excedían la asistencia espiritual para entrar en el terreno de la asistencia social, económica, educativa y laboral, ¿eh? Y descargaba, claro, donde no llegaba, este es el asunto, donde no llega el Estado muchas veces llegan estas instituciones. Entonces sí, claro que por supuesto tenían, no era administración del pasto espiritual, ahora que volvemos un poco a la metáfora ganadera, no era solamente eso, efectivamente eran canales de colaboración, pero bueno, como son ahora también, es que tampoco ha cambiado tanto la cosa, es decir, todos sabemos que muchos máster y muchas posgrados y mucho tal lo están dando instituciones educativas vinculadas a la Iglesia, eso no es nada nuevo, ni se ha inventado ayer. Esto es muy viejo. Pues nada.